Hola, bendiciones. Pues saludo desde acá de la República de Panamá, este servidor, el pastor Andrés Arboleda del Ministerio Internacional Casa de Oración Nuevo Pacto. Vamos a empezar nuestro tiempo derribando argumentos. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Te animo a que compartas estos videos que he podido subir a este canal y que te suscribas a nuestro canal. Si te gustan los mensajes y han sido de bendición, de edificación para ti, dale me gusta, dale un like. Si hay comentarios, haz tus comentarios y compártelo con otros. El fin y el propósito de estos mensajes, de este canal, es poder bendecir a otros, poder edificar. Te decimos que te suscribas, te hacemos esa solicitud. Te enviamos esta solicitud de que te suscribas a nuestro canal porque necesitamos 1000 likes, 1000 suscriptores para poder compartir en vivo nuestros mensajes a través de este canal. Vamos a empezar sin más preámbulo. Estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 en adelante, y dice el título: La venida del Espíritu Santo. El Señor, ya después de 40 días de estarles hablando, enseñando acerca del reino, les da la orden de que no se vayan de Jerusalén. Y pasan 10 días y ellos estaban unánimes juntos. Y viene el Espíritu Santo. Esto fue la fiesta de Pentecostés. Cuando Cristo Jesús muere y resucita, se cumple la Pascua. En Cristo Jesús se cumple la Pascua. Después se cumplen las primicias. Como sabemos, Cristo Jesús es las primicias y juntamente con Él los que resucitaron cuando Él murió, porque dice la palabra que las tumbas se movieron y que muchos resucitaron. Todos esos son parte de las primicias. Después, pasados 50 días, llega Pentecostés. La fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. En Cristo Jesús se cumplen todas las fiestas que Dios le dio al pueblo de Israel. Faltan unas que estamos esperando. Entonces empecemos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 en adelante, y dice así: La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirá, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frígida y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿Qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: Están llenos de mosto. Bueno, aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo viene como un viento recio, como un estruendo, con el fin de llamar la atención de la gente
que estaba alrededor de donde ellos estaban congregados. Como sabemos, la gente le gusta el chisme. Un ejemplo, si aquí en la cuadra se formara una discusión, una pelea en la calle, la gente de la cuadra saldría a mirar a ver qué es lo que está pasando. En ese tiempo no existían los celulares, sino más de uno hubiera ido a grabar lo que estaba sucediendo con los apóstoles, con los 120. Pero en estos tiempos, si se formara una pelea allá afuera, saldría la gente a novelear, a ver qué es lo que está pasando, y cada uno sacaría sus propias conclusiones, y el que pudiera grabar, grabaría. Aquí sucedió esto. Se cumple la promesa que el Señor les había dado de la venida del Espíritu Santo. Y les reparte lenguas, y no son lenguas angelicales, son idiomas. ¿Por qué dice lenguas como de fuego? Porque no podían parar. El Espíritu de Dios los tomó y los colocó a hablar en idiomas diferentes al de ellos, porque como nos expresa, nos narra la Escritura, había gente de todos los lugares de la tierra. Entonces era necesario de que para que esta gente entendiera de la muerte y resurrección de Cristo, de la venida del Espíritu Santo, se les hablara en el idioma de ellos. Ellos hablaron en lenguas, hablaron en idiomas por el Espíritu, porque ninguno de ellos estudió. Ahí no hay uno que haya estudiado arameo, otro que dijo, no, yo voy a estudiar griego, otro hubiera dicho, no, yo voy a estudiar latín, el otro yo voy a estudiar portugués, francés, italiano, y después les predicamos. No, vino el Espíritu de Dios, los tomó y bueno, hablen las maravillas del Señor. Eso fue lo que sucedió. No como algunos predican o creen que son lenguas angelicales, lenguas que de pronto Satanás no va a entender. Son lenguas naturales, idiomas los que se hablaron en ese momento. Y el fin y el propósito era de que toda la gente que estaba alrededor y que iba a llegar al escuchar ese estruendo, escuchara de que Jesucristo es el Señor, de que Jesucristo está cumpliendo lo que había prometido, el derramamiento del Espíritu Santo, ejecutando ese nuevo nacimiento en esos 120. Pero hubieron unos que se maravillaron y aceptaron la palabra. Así como sucede en estos tiempos, hay gente que acepta la palabra y Dios obra en sus vidas, otros se burlan, porque en este tiempo vemos manifestaciones donde dice la gente, estos están locos, estos están borrachos, estos ni saben qué es lo que dicen, no coordinan, ignorando que es el Espíritu de Dios que está obrando ahí. Así mismo sucedió en ese tiempo. Podemos ver entonces de que el hecho de que tú hables en lenguas no quiere decir de que tú hayas nacido de nuevo. Y tú me dirás, ¿cómo así? Si en ellos se ejecutó. Si tú y yo leemos, cuando el Señor llegó, donde los 11, porque estaban asustados, porque estaban con miedo, porque el Señor ya había, como quien dice, resucitado. Vamos a leerlo para que podamos hablar con fundamento, no solamente hablarlo, sino de que lo podamos ver en el Evangelio de Juan. Ahí nomás, de Hechos, vamos a Juan. En el capítulo 20, en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 21. Dice así, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí a sus discípulos les imparte el Espíritu Santo y ellos no hablan en lenguas. Tremendo, porque es que muchos creen que si hablan en lenguas
tienen el Espíritu Santo, cuando el hablar en lenguas es un don, no un fruto del Espíritu. Como sabemos, la cizaña, por más que se parezca al trigo, nunca va a dar fruto. El hablar en lenguas es un don que impartió en ese momento el Espíritu Santo para que la gente que era de otros países, de otras lenguas, otros idiomas, entendiera, escuchara y aceptara a Cristo Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres. En lo que acabamos de leer del Evangelio de Juan, podemos ver cómo el Señor le dice a sus discípulos, soplando, sopló en ellos y dijo, reciban el Espíritu Santo, y ninguno habló en lenguas. Y tú dirás, ¿por qué? Y yo me preguntaré, ¿por qué? Porque es que todos eran judíos. ¿A quién le iban a predicar ellos en ese momento? ¿A nadie? Si hubiera habido gente de otros idiomas en ese momento, el Señor, el Espíritu, los hubiera puesto a hablar en los idiomas de la gente que había en ese momento. Entonces, el hablar en lenguas no es prenda de garantía de que tú hayas nacido de nuevo. Porque el Señor dijo, por su fruto los conoceréis. Y una cosa es hablar en lenguas y otra cosa es repetir lenguas. Y la mayoría repite lenguas. Porque tú oyes Ramakanda, Ramakanda, y dicen Ramakanda, y en la iglesia todos dicen lo mismo. O sea, en la iglesia todos repiten lo mismo. Samakanda, ley acá, y todos Shamakanda, ley acá, todos. Entonces, ¿están hablando en lenguas o están repitiendo lenguas? El lorito o la lora repite. De acuerdo a lo que tú le vas enseñando, la lora va repitiendo. Empieza con, quiero cacao. Después podrá decir, Cristo viene. Y va a decir, Cristo viene, Cristo viene. Nunca te va a decir, prepárate pueblo porque Cristo viene. Es hora de que te arrepientas. Eso es hablar en lenguas. Mientras que lo que hace la lora es repetir una lengua que ha escuchado. Entonces muchos creen que porque repiten algo de lenguas, ya tienen el Espíritu Santo. Y no. Aquí en el Evangelio de Juan podemos verlo. También cuando Pedro le predica a todos, esos 3,000 que se convierten, ¿recibieron el Espíritu Santo y todos hablaban en lenguas? No. Recibieron el Espíritu Santo. Creyeron a la palabra. Pero nos dice, y todos hablaron en lenguas. Porque ¿para qué? Si ya se les había predicado en el idioma de ellos. Entonces, como ya entendieron el mensaje en el idioma de ellos, en su propio idioma le iban a hablar a la gente de su nación. Eso fue lo que sucedió. Muchos dicen, no, es que ora en lenguas porque el diablo no entiende lo que tú dices. Si son lenguas naturales. De hecho, él es angelical. ¿No entender las lenguas angelicales? Que él cayó de la gracia de Dios, que él cayó, que dejó de ser ángel y ahora es tinieblas, dejó de ser luz y ahora es tinieblas, pero que él entiende el idioma angelical, ¿lo entiende? Entonces, vivimos, es como una doctrina errada, como haciéndole creer a la gente de que si ora en lenguas es más espiritual. Y hay gente que ora en lenguas, pero también habla en lenguas. Cuando se enoja, cuando la esposa no le tiene la comida a la hora, también le habla en lenguas a la esposa. O cuando el esposo la mira, no sé, le da una mirada o la ignora, ella también le habla en lenguas. Esto que nos da a entender y que podemos entender a través de este pasaje bíblico, que el hablar en lenguas era para poder evangelizar, poder compartirle el evangelio a todas esas gentes que eran de diferentes naciones y hablaban un idioma diferente al que hablaban los apóstoles, los discípulos del Señor. Y que el hablar en lenguas no es prenda de garantía de haber nacido de nuevo, porque el hablar en lenguas es un don del Espíritu. Y Cristo Jesús a sus discípulos les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo,
y ninguno habló en lenguas. El apóstol Pablo decía que si alguno habla en lenguas, a sí mismo se edifica. A que de pronto hay alguien que pueda interpretar las lenguas que está hablando, edifica a la iglesia. Pero es mejor que profeticen, dijo el apóstol Pablo. Es mejor que ustedes hablen en su idioma las maravillas del Señor. Es mejor que usted hable en su idioma español, en su idioma mandarín, en su idioma griego, las maravillas del Señor. Porque muchos creen que cuando decía el apóstol Pablo que profetiza, entonces le dicen a la gente, yo te veo que tú eres un empresario, yo te visiono que vas a tener un jet privado, yo te visiono por las naciones. Creen que eso es profetizar. Profetizar es hablar la palabra del Señor. Esto es palabra profética. Y tú dirás, ¿cómo así? Claro, porque esta porción que te estoy compartiendo se va a cumplir en muchos que aún no han nacido de nuevo. Pues cuando uno les comparte esta palabra se les quita un velo, porque repiten las lenguas que oyen y dicen, yo necesito nacer de nuevo. Porque es que el hablar en lenguas, el repetir unas lenguas, a mí no me garantiza que tenga el Espíritu Santo. Es una manifestación, un don del Espíritu. Y el Señor no nos dijo, por sus dones los conocerán. Él dijo, por su fruto los conocerán. Necesitamos el fruto del Espíritu Santo. La cizaña se parece mucho al trigo. Lo que la diferencia es que no da fruto. Mientras el trigo, cuando da fruto, se inclina, la cizaña mantiene así erguida, porque no da fruto. El fruto es el que hace que se doble, el peso del fruto hace que se doble. Así de que mi intención no es confundir a la gente, sino de que nos examinemos. ¿Tengo el Espíritu de Dios? ¿Hay fruto en mí? ¿O solamente dones? Porque la palabra me dice que irrevocables son los dones y el llamamiento. Y todos tenemos dones y todos tenemos llamado. Pero no todos tenemos el Espíritu Santo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Porque el Señor le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo, era necesario nacer del agua y del Espíritu. Él no le dijo, no, te es necesario hablar en lenguas. No, le dijo, es necesario que usted nazca del agua y del Espíritu. Y el Señor les dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Es tiempo de que pidamos el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos empieza a revelar esta palabra. Nos empieza a guiar a entender esta palabra para que no vivamos engañados. Porque es que muchos andan buscando quién le imponga manos, quién ore por él, quién lo haga caer, quién lo haga, sentir cosas bonitas, con fuego. Y se dejan guiar por lo que sienten. Tú y yo nos debemos dejar guiar por el Espíritu. Y el Espíritu es la palabra. Y no me malinterpretes cuando te digo que el Espíritu es la palabra. Porque el Espíritu Santo es real. Y el Espíritu Santo es el que le da vida a esta palabra. Si el Espíritu Santo de Dios está en mi vida, Él empieza a dar vida a esta palabra en mi vida. Me empieza a guiar por sendas de justicia, por caminos de rectitud. Que de pronto la tentación, las pasiones, los deseos me quieren arrastrar, pero el Espíritu de Dios me ayuda en mis debilidades. Me ayuda, me fortalece. El diablo no se va a ir con un hablar en lenguas. Dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces la clave es que tú y yo nos sometamos a Dios.
para que el Satanás huya. Bendito sea su nombre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que ellos estaban unánimes, juntos, con un solo propósito, recibir la promesa. Y que el Espíritu Santo vino y les repartió lenguas de fuego. Y cada uno hablaba en las lenguas que el Espíritu le daba. Pero vemos en la iglesia que todos hablan lo mismo. Todos dicen Ramakanda, Ramakanda, todos dicen Ramakanda. Entonces, la pregunta es, ¿o están repitiendo lo que le escucharon decir al pastor? ¿O qué? Porque yo te puedo dar aquí en lenguas. Un ejemplo, Shamakanda, Reba, Kia, Leia, Ose, Bara, Makaya, Ushe. Yo no sé qué dije. Dice la palabra que mi espíritu se edifica. Pero si de pronto viene otro y me dice, no, tú estabas diciendo que Jesucristo es el Señor, que Él viene pronto, que hay que estar alineado, que hay que dejarse guiar por el Espíritu. Entonces los otros que están ahí son edificados. Para eso fue que se dio ese don de lenguas y se manifestó en ese momento. Porque había gente de diferente lengua, de diferente nación, y era necesario que escucharan en su lengua las maravillas del Señor. Hay otros acontecimientos donde viene el Espíritu Santo sobre ellos y hablan en lenguas, pero porque habían personas de otros lugares. No nos podemos olvidar de que el hablar en lenguas es un don del Espíritu, no un fruto del Espíritu. Y dice la palabra que por su fruto nos conocerán, por el fruto del Espíritu. Satanás puede imitar los dones, pero jamás podrá imitar el fruto del Espíritu. Te saludo desde acá de la República de Panamá y te animo a que te suscribas a este canal, un canal de bendición. Nuevamente te digo, necesitamos 1000 suscriptores con el fin y el propósito de poder transmitir en vivo, poder bendecir a otros, que otros sean edificados. Dale un like, envíanos tus comentarios y seguiremos compartiendo Hechos de los Apóstoles. Quisiera profundizar un poco más, pero a medida que vayamos avanzando, iremos profundizando, conociendo cada día más las maravillas del Señor. Y si tú hablas en lenguas, pues síguelas hablando, ora en lenguas, que así mismo tú mismo te edificas. Si Dios le da a otro la interpretación, pues bendito sea su nombre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero anhelemos y deseemos ser llenos del Espíritu Santo. Bendiciones desde la República de Panamá y nuevamente te digo, Cristo viene pronto.